Bienvenidos otro día más a PhysioWatts. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, la fundadora de PhysioWatts, y en este vídeo vamos a hablar de la fascitis plantar. Y te voy a dar, sobre todo, 3 consejos que puedas implementar desde ya mismo para mejorar tu fascitis plantar. Así que vamos a por ello. Bueno, pues como te decía en la intro, vamos a hablar sobre la fascitis plantar. Sé que es una patología complicada de manejar. Es una patología que muchas veces se diagnostica tarde, que muchas veces no se diagnostica del todo bien. Ahora cada vez salen más estudios en los que se habla de que esa fascia del pie puede que no solamente tenga una inflamación, sino que además puede tener algún tipo de fasciosis, de degeneración, y el proceso de rehabilitación es largo, porque al final las estructuras necesitan una mezcla entre carga y descarga para recuperarse. Necesitan un poco de descarga para aliviar al final la presión sobre los tejidos, la cantidad de fuerza que tienen que producir, pero a la vez, si dejamos una estructura completamente en descarga, al final va a perder las capacidades que ya tenía, va a perder la fuerza, va a perder la elasticidad, la movilidad que tenía. Por lo tanto, tenemos que combinar en una rehabilitación siempre esos periodos de descarga con un trabajo específico de fortalecimiento para mejorar la capacidad de ese pie. Bueno, pues quiero que entiendas un poco este enfoque clínico del que te voy a hablar. Y es que cuando nos lesionamos o cuando existe un daño en un tejido, digamos una tendinopatía, ¿vale? Es cierto que ahí se está produciendo una inflamación. Esa inflamación lo que promueve o aquello que está buscando es eliminar aquel tejido o aquellas células que han sido dañadas, que ya no sirven de nada, tiene que deshacerse de ellas y tiene que generar tejido nuevo. Y tiene que asegurarse de que ese tejido es de buena calidad, que es resistente. Entonces, una inflamación al final se encarga de todo eso, se encarga de regenerar el tejido, de hacer que sea mejor, de rehabilitarse, ¿no? Pero claro, lidiar con esa inflamación es difícil, porque por un lado necesitamos darle tiempo al cuerpo para que la lleve a cabo, pero sin provocarle más inflamación. Entonces ahí, en ese equilibrio, es donde tenemos que tener cuidado y donde tenemos que escuchar mucho a nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, si mi tendón del supraespinoso tiene un daño, mi cuerpo está llevando a cabo esa inflamación, ese proceso inflamatorio, mi sistema inmune está a tope para resolverlo, para mejorar ese tejido, para que los tenocitos se instalen y para que se hagan fuertes ahí. Cuando yo entreno, cuando yo hago una rehabilitación, los movimientos que yo haga, al final no tienen que ser tampoco demasiado exigentes, porque si no, esa rehabilitación va a provocar una mayor inflamación que exige que el cuerpo también se sobreponga a ella. Por lo tanto, necesitamos en esos casos que haya un buen descanso, que mi hombro por el otro lado no se le esté exigiendo mucho por otro lado, para que el cuerpo sea capaz de lidiar con todos esos procesos a la vez y no se estanque, no se quede siempre intentando curar, por así decirlo, el daño tisular. Entonces, de ahí que sea un poco complicado y que muchas veces sea imprescindible empezar a manejar otros ámbitos de la vida de la persona para favorecer ese proceso. Lo que comemos influye mucho en la capacidad de nuestro sistema inmune de responder, cuánto dormimos, nuestro estrés diario, los tóxicos que hay en el ambiente. Todo eso va a influir mucho
en la capacidad de mi sistema inmune de regenerar un tejido. Por lo tanto, es difícil lidiar con esa inflamación. Y volviendo a la fascitis, existen tres estrategias de tratamiento que nos van a ayudar a ganar capacidad sin ser demasiado exigentes con esa fascia. El otro día estaba escuchando un podcast tremendamente interesante que os lo voy a poner el link aquí abajo, de Peter Attia con una doctora especialista en pie y que hablaba precisamente de la fascitis. Os voy a poner el link porque creo que si estáis interesados en este tema tenéis que escucharlos. Y hablaban de cómo se había estudiado en un grupo, en distintos grupos, cómo habían mejorado su capacidad del pie, ¿vale? Y en un grupo solamente estaban haciendo ejercicios específicos para el pie. En otro grupo solamente estaban implementando el calzado minimalista. Y en otro grupo no estaban haciendo nada. No, en el otro grupo estaban haciendo solamente estiramientos. Bueno, pues se había visto que el grupo que estaba haciendo estiramientos era el que peor resultados había tenido. Y de esos dos grupos, el grupo que hacía solo ejercicios y el grupo que utilizaba calzado minimalista, habían conseguido prácticamente los mismos resultados. Para que veáis la potencia que puede tener en una rehabilitación un cambio de hábito, como es el calzado minimalista. Entonces, a raíz de esto, os quiero recomendar 3 estrategias que podéis implementar en vuestro día a día para mejorar esa fascitis. Y esas 3 estrategias son: número 1, implementar calzado minimalista. Tenemos un vídeo que subimos hace nada al respecto, donde yo os hablaba de mi experiencia con las Vivo Barefoot y también os comentaba los mensajes que había recibido por Instagram al respecto. Así que si te interesa este tema, échale un ojo, porque al final utilizar el calzado minimalista va a estimular la musculatura de tus pies, va a favorecer también la circulación, y en una fascitis en las que muchas veces hay un dolor hipóxico, es el que nos duele la planta del pie cuando la apoyamos en el suelo a primera hora de la mañana. El hecho de utilizar mucho más la musculatura del pie al utilizar el calzado minimalista hace que esté más irrigado y que se disminuya esa sensación de dolor hipóxico. Estrategia número 2, implementar separadores de dedos. Estos separadores de dedos, que se pueden conseguir pues, en Amazon mismamente, en muchísimos sitios, nos ayudan a aumentar el espacio que hay entre los dedos de nuestros pies. Entonces, cuando yo aumento el espacio que existe, voy a estimular la musculatura más intrínseca, más pequeñita, y además va a mejorar también esa circulación y voy a aumentar mi base de sustentación. Entonces, en una fascitis donde ya existe algún proceso inflamatorio y donde está perdiendo capacidad de ese tejido, el implementar simplemente los separadores de dedos unos minutos cuando estamos en casa, podemos empezar por 5 minutos, media hora, va a generar un cambio muy potente en nuestra planta del pie. Y estrategia número 3, pasar más tiempo descalzos. Y esto es lo más fácil, no hay que comprarse nada, no hay que comprarse zapatillas, no hay que comprarse separadores de dedos. Pasar tiempo descalzo va a ayudarnos muchísimo con la circulación, con la activación de la musculatura, con el hecho de poquito a poco generar capacidad de carga, y nuestra fascia y toda nuestra planta del pie se va a hacer muchísimo más fuerte. Así que estas 3 estrategias que puedes empezar a implementar poco a poco, 5 minutos al día, media hora al día, si te compras las zapatillas, empieza por dar paseos muy pequeñitos con ellas poco a poco para ir ganando capacidad. Son estrategias que las aplicas y que te olvidas. Simplemente no me pongo los zapatos y ando descalzo por casa, o me pongo los separadores de dedos y me olvido. Me como otras zapatillas y me olvido. Son estrategias súper útiles que no nos obligan a hacer un ejercicio específico, un trabajo de rehabilitación
específico y que realmente tienen impacto muy positivo en esa fascitis. Así que te recomiendo que las pongas en práctica. Empieza por una de las tres, no hace falta que empieces por todas a la vez, y ponte manos a la obra. Haz esos cambios de hábito, porque al final eso es lo que muchas veces es más fácil de aplicar, y al poder ser más constantes vamos a tener mejores resultados. Te dejo otros vídeos por aquí con respecto a todos estos temas, con respecto a los separadores de dedos, a la fascitis, ejercicios para la fascitis, a andar descalzo, para que sigas investigando y sigas educándote al respecto. Y nada, si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle al like, suscríbete, que me ayuda muchísimo en el canal, y nos vemos a la próxima. Chao. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en physiowatch.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.